Gracias a Dios, hermanos, que podemos estar aquí reunidos para meditar también, alabar a Dios, meditar en su palabra. Y eso sí, a muchos nos agarró la lluvia, incluso algunos no pudieron venir. Bien, si está enferma de la garganta o de eso, o lo que sea. Pero bueno, fue la herramienta, así que estamos aquí también viendo por ellos. Pero el día de hoy, como les decía, vamos a continuar con la serie de sermones doctrinales, o sea, que nos enseñan algo de las normas, de las leyes, de las ordenanzas, de las enseñanzas que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y el día de hoy vamos a hablar del arrepentimiento. Como les digo, es el segundo de la serie de sermones doctrinales a los que he llamado así, y el tema es el arrepentimiento. Y aunque vamos a ver varios pasajes en la Escritura, hemos tomado como eje el capítulo 15 de Lucas, donde hay 3 parábolas, como hemos notado en nuestra lectura, y donde el tema de estas parábolas, que ya hemos estudiado los miércoles, se acuerdan que los miércoles todos expusimos, cada quien expuso las parábolas de estas. No sé si alguien se acuerda quién las expuso, quiénes las expusieron. Son importantes, ¿no? Pero el tema de estas 3 parábolas que están en este mismo capítulo es el gozo en el cielo, porque se han recuperado los perdidos. El tema principal es el gozo que hay en el cielo, porque se ha encontrado lo que se había perdido, porque han vuelto los que estaban muertos, porque hay gozo en el cielo. Entonces, este capítulo 15 de Lucas se compone de 3 parábolas conocidas: sobre la oveja perdida, sobre la moneda perdida, y la última sobre el hijo perdido, el hijo pródigo, que en realidad son 2 hijos los que están perdidos, pero eso tal vez lo veamos la semana que viene. Pero Jesús nos enseña mucho aquí sobre lo que alegra al cielo, lo que al cielo lo hace gozarse, lo que al cielo le hace tener fiesta. Y ese es el tema de este capítulo. Cuando se encuentra la oveja hay gozo y regocijo en el cielo. Cuando se encuentra la moneda hay gozo y regocijo. Cuando se encuentra al hijo hay gozo y regocijo. Y en cada caso, como les digo, es la imagen de la celebración celestial por la recuperación de lo que se había perdido. Y vean ustedes en sus Biblias, por ejemplo, en el versículo 7 del capítulo 15, como dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Esto refiriéndose a la parábola de la oveja. Nuevamente en el versículo 10: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En estas 2 primeras historias, que como les digo ya hemos estudiado los miércoles, es muy claro que se trata de lo que alegra al cielo. Y antes de analizar la historia del hijo pródigo, que yo creo que la veremos la próxima semana, quiero llamar su atención sobre esta frase que se repite en el versículo 10 y en el versículo 7, ¿verdad? Que es un pecador que se arrepiente. El mensaje de la salvación puede verse fatalmente comprometido por lo que muchas veces se omite, o sea, por lo que no se dice. Y me parece que muchos predicadores cristianos están omitiendo el tema del arrepentimiento. Pero en estas 2 historias queda clarísimo que en palabras de Jesús, que la parte del pecador en la restauración es el arrepentimiento, y que lo que alegra al cielo es el arrepentimiento, y que el cielo no se alegra por 99 personas justas que no necesitan arrepentimiento.
El festejo en el cielo está directamente relacionado con el arrepentimiento del pecador. Así que es aquí simplemente la manera en que nuestro Señor expresa el verdadero corazón de quien es restaurado a Dios. Y en cada caso, la característica de la historia es que Dios, quien es el buscador, va a buscar lo que le pertenece y lo recupera, y el cielo se regocija, pero en ambos casos no está separado del arrepentimiento de quienes es encontrado. Y lo mismo ocurre con la historia del hijo pródigo, como les digo, vamos a ver más adelante. Pero nada más los versículos 18 y 19 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme al menos como a uno de tus compañeros. Y nuevamente en el versículo 21, el hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Veremos cómo el arrepentimiento, hermanos, se enriquece, ya que al adentrarnos en la historia final del hijo pródigo, pero en cada caso el arrepentimiento es un elemento crucial. Los pecadores que se arrepienten traen gozo al cielo. Cuando tú te arrepentiste, pusiste de fiesta al cielo. Quienes creen que no necesitan arrepentirse no traen gozo al cielo. Pero no nomás no hay gozo en el cielo, sino que se están perdiendo de alcanzar la verdadera salvación. Perdón. Se puede hablar del Evangelio de Cristo, se puede hablar de la fe, pero no se puede hablar de un Evangelio verdadero si no se menciona la necesidad de arrepentirse de sus pecados. Este elemento se ha vuelto tan ausente en nuestro cristianismo contemporáneo que hace unos años se realizó una encuesta, entrevistaron a 10 líderes evangélicos en Estados Unidos. 10 líderes evangélicos, los más prominentes tal vez. Y se les preguntó: ¿qué es el Evangelio? Y se les pidió que lo definieran y definieran el mensaje del Evangelio, el cual se debe predicar, en 300 palabras. Tenían un límite máximo de 300 palabras para expresarlo. Casi todos los 10 entrevistados afirmaron que hacerlo era un gran desafío, y todos se decían teólogos, evangelistas, expertos, pero les resultó muy difícil articular el mensaje del Evangelio en menos de 300 palabras. 6 de esos 10 escribieron sus declaraciones completas, pero nunca mencionaron la palabra arrepentimiento. 3 la usaron, pero sin definirla, ni siquiera la describieron. Y uno de ellos dijo que era sinónimo de fe. En todo el texto, hermanos, no hubo una sola palabra que explique la importancia ni el significado del arrepentimiento. Y la verdad es que esta es la ventana del pensamiento evangélico actual. No necesitas arrepentirte. Puedes vivir tan a gusto como estás. Puedes seguir haciendo lo que estás haciendo. No importa si sea bueno o malo. Con que vengas a la iglesia, con que cantes, con que dances, con que des tu ofrenda, con que muchas cosas, todo está bien. Pero desgraciadamente hay muchas iglesias que están así. No hay un llamado real al arrepentimiento verdadero, ni siquiera entre los líderes. Así que no es de extrañar que hay tantas expresiones superficiales y sin sentido de la profesión cristiana de fe. Y sabemos que no es así, porque el arrepentimiento, hermanos, es algo absolutamente central y que sin él no hay salvación. Pero parece que es un elemento que falta en nuestra predicación actual. Lo omitimos. ¿Por qué? Porque incomoda. Así que muchas veces lo ignoran. Y la Escritura no lo dice, no lo ignora, la Escritura lo afirma y lo dice. Así que yo quiero, hermanos, que en esta
hora, en esta plática, entiendan la importancia fundamental del arrepentimiento, para que por medio de un verdadero arrepentimiento en Cristo tengan una verdadera fe salvadora. Según Lucas 3, Juan el Bautista llegó desde la región del Jordán. Y ustedes recuerdan quién era Juan el Bautista. Era el precursor del Mesías. Él predicaba y hacía un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y retomamos el hecho de que la salvación es la liberación del pecado. Se trata del perdón. No predicamos un mensaje de una vida mejor. No predicamos el mensaje de una vida feliz. Predicamos un mensaje de perdón de pecados que nos libera de la esclavitud del pecado y de su castigo, y que algún día incluso nos va a liberar de la presencia del pecado. Así que Juan el Bautista predicó el arrepentimiento. Esa era su predicación, arrepentirse para ser perdonado. Y su bautismo era un ritual simbólico externo que demostraba externamente lo que Dios haría internamente en tu ser. Por eso tenías que lavarte, meterte, sumergirte. Por eso como bautistas para nosotros es importante que te metas todo, para que te laves todo, para que tus pecados sean limpios, para que demuestres que estás muerto al pecado. Mateo 3:6 dice acerca de Juan, dice, y eran bautizados por él, Juan el Bautista, en el Jordán, confesando sus pecados. El bautismo de Juan no salvaba, el agua no salva a nadie, pero simbolizaba la purificación que Dios da a los verdaderos arrepentidos que confían en él para recibir perdón por gracia. Juan el Bautista no fue el primero que lo hizo. Él no introdujo el bautismo. No era algo que él inventó ni algo exclusivo del Nuevo Testamento. La naturaleza del arrepentimiento se puede ver en muchos lugares en el Antiguo Testamento. Ya hemos leído el Salmo 32, que aquí lo leemos todos los domingos y lo repetimos en cada culto. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué pasa con los que no se arrepienten? Dice el versículo 3, mientras callé, mientras no me arrepentí, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo junto. Es decir, cuán bendito es el hombre que ha sido verdaderamente perdonado. Y más adelante pasa de la agonía y el sufrimiento físico de cargar con su propia culpa a presentarse ante el Señor, reconocer, confesar, descubrir y ser perdonado. Y luego ser bendecido al tener su pecado perdonado y cubierto totalmente. Ese es el arrepentimiento. Es abrirse a Dios, confesar todo el pecado y escuchar, ser. El Salmo 51, pasaje que leímos también, es otro gran salmo de confesión y que nos resulta muy familiar cuando David cometió ese grave pecado que le robó su mujer, ¿verdad?, a un soldado, a Urias, Betsabé. Se la robó, ¿verdad?, se quedó con ella y lo mandó a matar, lo mató. Y entonces cuando Natán, el profeta, llega y le dice, ¿sabes qué? Y le cuenta una historia de una oveja, de un señor que era muy rico y que se le ocurre dar un banquete. Y este señor, teniendo cientos, miles de ovejas tal vez, agarra una oveja de su vecino, la única que tenía el vecino, la mata y con esa ofrece el banquete a los demás. Cuando le cuenta esa historia a David se enardece, se enfurece y dice, ese debe de morir. Y Natán le dice, ¿sabes qué? Ese eres tú.
Ese eres tú. Eso hiciste con Urias y te quedaste con Betsabé. Y entonces, arrepentido, en un proceso de arrepentimiento, de confesión, sabemos la historia, dice el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro a tu juicio. Casi podemos ver que son las mismas palabras del hijo pródigo, cuando le dice: Padre, contra ti he pecado, he tirado todo lo que tenía, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un clamor desde lo más profundo del corazón, pidiendo rescate, pidiendo limpieza, pidiendo pureza, pidiendo lavado, pidiendo liberación. El arrepentimiento es también el reconocimiento de que este pecado ofende a Dios, lastima a Dios. Y esa es esta súplica, esa es la confesión, ese es el arrepentimiento. Y es un sentimiento abrumador de culpa y remordimiento por lo que estamos haciendo. Pero eso nos lleva a clamar por liberación. Hay muchas otras ilustraciones en el Antiguo Testamento. Una se encuentra en el primer capítulo de Isaías. Fíjense ustedes esta maravillosa profecía. Dice el versículo 4, acusando a Jehová, dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Esa es la acusación, esa es la acusación y el estado en que se encontraba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y es la acusación de Jehová, hasta que el versículo 15 así nos está diciendo. Y luego vemos en Isaías 1, versículos 16 y 17, cómo Dios les dice entonces: arrepiéntanse. Dice: lavados y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Eso es lo que le está diciendo Dios al pueblo en Isaías, para que se arrepientan. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Es un cambio completo de actitud, es un cambio completo de dirección. Ya les he dicho lo que a mí me pasó una vez que andaba yo perdido por ahí por Bolivia, no me acuerdo ni dónde. Yo tenía que ir a una dirección. Entonces estaba yo buscándola en una calle que tenía camellón, buscando lo que de repente me pasé, no la encontré. Entonces le pregunto a una persona, le digo: oiga, estoy buscando tal número. Dice: ah, pues mire, arrepiéntase ahí adelante y se regresa. Y está como 1 kilómetro para allá. Arrepiéntase, eso es lo que me dijo: arrepiéntase. Eso es, porque arrepentirse es: si voy para allá, tengo que regresar en sentido contrario. Ya no puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo, porque si iba para allá, pues no iba a encontrar donde iba a ir. Tenía que regresar. Eso es arrepentirse, darse vuelta, girar 180 grados. Por eso, después del versículo 18, encontramos estas benditas palabras de Dios en Isaías 1, 18 y 19. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Es algo de querer, es algo de hacer, es una actitud, es un acto. Solo tienen que arrepentirse, solo tienen que venir a Dios, tenemos que ir a Dios y clamar
Y dice Dios, y los purificaré por completo. Ese es el llamado que Dios hace, pero tú tienes que arrepentirte. Isaías 55:6 es otro llamado familiar que me acuerdo mucho, que decía el hermano Luis Miranda, que era el 911 de Dios, ¿se acuerdan? Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdón. El Señor nos emblanquecerá como la nieve, como la lana. Él será amplio en perdonar, solo pide que te arrepientas. Y hermanos, esto es parte integral de cómo acercarnos a Dios. Un corazón arrepentido, contrito. Recordemos cuando Jonás predicó a la ciudad de Nínive, capítulo 3, versículo 5. Los ninivitas creyeron en Dios y convocaron ayuno, se vistieron de silicio, se arrepintieron desde el mayor hasta el menor. Y el versículo 10 dice, se apartaron de su mal camino. El arrepentimiento se demuestra. Yo no sé, a ustedes les ha tocado ver películas o libros, pero hay muchos borrachitos que borrachitos dicen, no, yo ya no lo vuelvo a hacer, ya no vuelvo a tomar. Ya se ponen sobrios, tienen la cruda, y para curarse la cruda, ¿qué hacen? Vuelven a tomar. Y así los mentirosos, no, yo ya no voy a hacer, y a la primera pasa está la mentira. Y así los engañan, todo el mundo vuelve a caer. Pero ¿qué hicieron los ninivitas? Se apartaron de su mal camino. ¿Y qué pasó? Dios los perdonó. Dios ya no destruyó en ese momento su ciudad. ¿Qué hicieron los de Sodoma y Gomorra? Se apartaron, se arrepintieron. ¿Y qué pasó? Se exterminaron. Fueron exterminados. Creer en Dios y apartarse del pecado es arrepentimiento y fe, porque van de la mano, son absolutamente inseparables. También hay un pasaje en Ezequiel que es coherente con todo lo que hemos estado hablando y que es coherente con todo lo que el Antiguo Testamento dice acerca del arrepentimiento. Ezequiel 18, 30 y 31 dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y les pregunta, ¿por qué moriréis, casa de Israel? Van derechito al infierno, van derechito a la muerte. ¿Por qué quieren hacer esto? ¿Por qué se van a tirar al precipicio? Apártense de lo que están haciendo. Es un llamado al arrepentimiento. Apártense de sus transgresiones. Son llamados continuos a lo largo del Antiguo Testamento en casi todos los profetas. Y todo este antecedente podemos volver a Lucas 3 de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista vino predicando un bautismo de arrepentimiento que todos entenderían. Por eso se bautizaban muchos, porque los israelitas, los judíos, estaban conscientes de lo que significaba un bautismo. Porque a lo largo del Antiguo Testamento el arrepentimiento es constante. Entonces, Juan el Bautista no les estaba hablando un lenguaje extranjero, no les estaba hablando en francés, no les estaba diciendo algo que no entendieran, les estaba diciendo algo que ellos entendían. Vénganse, lávense, purifíquense. Acuérdense de ese rito del sumo sacerdote que tenía que lavarse 7 veces antes de ponerse las vestiduras para entrar al lugar santísimo.
Entonces todos sabían, y especialmente lo sabían también los líderes religiosos y los fariseos y los escribas, a quienes Jesús dirige las 3 parábolas de Lucas 15, porque hablan de arrepentimiento, y todos ellos estudiaron las escrituras minuciosamente y sabían que Dios exige arrepentimiento, pero aún así el pueblo se obstina en su fariseísmo, en sus creencias, en su comodidad, y piensan que no necesitan arrepentirse, minimizan el arrepentimiento y por tanto no tienen la capacidad de llevar alegría al cielo. Más bien le llevan a Dios una gran decepción porque no se complacen, porque Dios no se complace cuando un pecador sigue en su pecado. Por eso el Señor estaba muy compungido cuando el joven rico se fue. ¿Por qué? Porque no se arrepintió, no quiso hacer lo que el Señor decía. Juan viene predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, lo cual era coherente con lo que exige el Antiguo Testamento. Y Juan toma prestado de otro pasaje del Antiguo Testamento, del capítulo 40 de Isaías, los versículos 3 al 5, y lo incluye en lo que él dice en su predicación. Y Lucas lo escribe en su Evangelio, Mateo lo cita, Marcos lo cita, Juan lo cita. Los 4 evangelios citan este pasaje y lo relacionan con el ministerio de Juan el Bautista. Y así dice, vino predicando como está escrito. Y es el comentario de Lucas, y es el mensaje de Juan. Y Mateo 3:3 dice, porque Juan representa la voz que clama en el desierto. Preparad el camino. Preparad el camino. Y ahí radica esta conexión. Porque predicó Juan el arrepentimiento y podemos ver en los versículos 3 al 5 del versículo 40, del capítulo 40 de Isaías, donde está la definición de arrepentimiento. Fíjense ustedes, yo voy a leer Isaías 40, versículos 3 al 5. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová lo habla. Este era el mensaje de Juan, y estaba haciendo algo que todos entenderían, porque él era el precursor del Mesías. ¿Qué concepto tenían los israelitas del Mesías? Que era el ungido, el rey más grande que jamás hubiera venido, el hijo de David. Y tenían sus esperanzas puestas en este Mesías y conocían la costumbre. Si un gran monarca o un líder llegaba a un pueblo o aldea, se preparaba el camino. También aquí lo tenemos por costumbre. Cuando va a venir la gobernadora aquí a Temisco, ¿qué hace? Barren las calles, pintan las barras, las fiestas, ponen plantitas, arreglan todo para que se vea que Temisco está por pasar, ¿cierto? Pues así, esto era lo que hacían, ¿verdad? Ese rey, cuando tenía un rey o un personaje, los caminos no eran como los de ahora, entonces preparaban el camino, ¿verdad? El terreno era muy accidentado, entonces cuando venía alguien lo preparaban, lo bacheaban, le echaban su rellenadita o le quitaban, lo limpiaban, ¿verdad? Enderezaban, quitaban todos los escombros, construían una calzada adecuada para que el personaje, el monarca o el eminente tuviera cierta tranquilidad y vieran que todo estaba bien, para mostrarle aprecio, honor y dignidad. Y eso es lo que Juan quiere hacer por el Mesías, pero no en una calzada física la que Juan estaba preparando. Juan quiere preparar los corazones del pueblo, hacer que el corazón esté dispuesto, esté preparado para cuando venga el Mesías.
Juan es la voz de quien clama en el desierto. Juan está allá afuera, en el desierto, diciéndole a la gente que se preparen para la venida del Rey, que se preparen para la venida del Mesías. Él está allá afuera gritando que preparen una calzada para que entre en sus corazones, que preparen ese corazón, y para eso tienen que arrepentirse de sus pecados, poner su confianza en Dios, y el Mesías venidero pueda verlos, pueda llegar y pueda entrar con ellos. Y por eso el versículo 6 dice la salvación de Dios. Es decir, que la salvación solo llega a un corazón preparado. Por eso dice preparad el camino al Señor, no a Jerusalén, no hacia una aldea, sino hacia su corazón. Ese es el mensaje de Juan, preparad vuestro corazón. Y nos lo está diciendo hoy a todos y a cada uno de los que estamos aquí. ¿Y cómo le hacemos? ¿Cómo enderezamos el camino? ¿Cómo enderezamos nuestra vida? ¿Cómo preparamos un camino recto para que pueda venir el Rey? E implica ciertas cosas. Cuando dice que todo valle sea rellenado, es un lenguaje metafórico que se usa, como el que usa Isaías. Pero yo quisiera hacer esta analogía como esos valles profundos, las cosas profundas que tenemos en nuestra vida, que están muy por debajo de la superficie y que nadie conoce. Tal vez las cosas oscuras que aún hay en nuestro corazón. Esas cosas hay que enterrarlas, hay que eliminarlas, hay que aplanarlo, hay que rellenar ese bache, esa profundidad, hay que cubrirlas, que no haya más lugares secretos, profundos, oscuros y feos en nuestros corazones, hermanos. Y luego cada montaña, cada colina, esa cosa que está alta, que son esos lugares que contribuyen a nuestro orgullo, a nuestra propia voluntad, a nuestra autosatisfacción, a nuestra misión, toda esa cosa que está ahí arriba tiene que ser derribada y humillada. Así que todo lo que está abajo tiene que ser cubierto, todo lo que está alto tiene que ser derribado, y toda cosa torcida, todos esos escollos que hay, todas esas perversidades, cosas retorcidas, chuecas, engañosas, pervertidas, tienen que ser eliminadas de nuestro corazón, de nuestro pensamiento. Los caminos ásperos, todos los escombros, toda la basura con que a veces llenamos nuestra mente, tiene que ser eliminado. Todos los demás obstáculos, el amor propio, la indiferencia, la apatía, la incredulidad, la lujuria, lo que sea, cualquier pecado en el camino que pueda ser obstáculo para la llegada del Mesías en tu corazón, tiene que ser eliminado. ¿Cómo? Arrepiéntete. Dale la vuelta, 180. Y esa es una preparación completa, mediante un arrepentimiento completo. Es lo que Juan pidió, un arrepentimiento completo, donde se lidia con todo en la vida, con todo lo oculto, con todo lo que se exalta a sí mismo, con todo lo torcido, con todo lo pervertido, todo obstáculo. Ese es un arrepentimiento completo. Y entonces dice, toda carne, o sea, todos verán la salvación de Dios. El Señor viene por corazones preparados. Para ponerlo en palabras, Isaías 40, versículo 5 dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Cuando dice la boca de Jehová ha hablado es porque es la promesa de Dios, y la palabra de Dios no cambia, ni se tuerce, ni se modifica. Este es un sello, es una firma que dice aquí el profeta, la boca de Jehová ha hablado. ¿Quieres ver la salvación de Dios? ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres ver a Dios manifestado en toda su gloria con su poder salvador en tu vida? Entonces prepara tu corazón. Tienes que lidiar con el pecado que está ahí, tienes que estar dispuesto a enterrar la inmundicia de abajo, a derribar las cosas que te elevan, a enderezar lo que está torcido y a eliminar todo lo demás que esté en tu vida que no le agrada a Dios. Y esto requiere un arrepentimiento completo,
y es el único tipo de corazón en el que el Rey entra y trae gloria de la salvación. Si quieres ver la gloria del Señor, si quieres sentir su poder salvador, si quieres sentir su poder para perdonar el pecado, tienes que preparar el camino hacia tu corazón. Eso es lo que dijo Juan. Y fue consecuente con todos los profetas del Antiguo Testamento, que una y otra vez llamaron a Israel al arrepentimiento. El ministerio de Juan llamaba a la gente a arrepentirse del pecado, de cualquier nivel, de cualquier tipo, a clamar a Dios por el mismo perdón que David clamó en los Salmos 32 y 51, suplicando ser liberado de toda su iniquidad, de toda su transgresión, de todas sus violaciones a la ley de Dios, de todas sus ofensas contra Dios. Y cuando el corazón está así preparado, entra la gloria de Dios en la maravilla de la salvación. ¿Se acuerdan que el profeta dice de David que es un hombre conforme al corazón de Dios? No era porque era bueno, ya hemos visto todos sus pecados, pero el corazón que es conforme al corazón de Dios es el corazón contrito, humillado, arrepentido y dispuesto a enderezar el camino. Hay muchos que dicen que ya me arrepentí, pero el camino sigue hecho. Ya me arrepentí, pero siguen derecho, no se dan la media. Ya me arrepentí, pero siguen caminando hacia el precipicio del infierno. Siguen cometiendo los mismos pecados. ¿Qué pasa? Pues no se arrepentí. Así es. ¿Cómo se puede ignorar el arrepentimiento? ¿Cómo se puede minimizarlo? ¿Cómo se puede hablar de un evangelio que no lo menciona y ni siquiera lo define? Alguien podría decir, bueno, es que eso tal vez fue en tiempos de Juan el Bautista. Eso solamente lo necesitaba Juan el Bautista. No fue solo Juan, eran todos los que lo precedieron. Y Juan, que fue el último de los profetas, el más importante, como dijo Jesús en Lucas 5:32, que dijo Jesús, no ha venido a llamar justos, sino a pecadores. ¿A dónde? Al arrepentimiento. Y aquí el Señor está siendo sarcástico con aquellos que se creen justos, que creen que no necesitan arrepentimiento. Dijo Jesús, yo no he venido a llamar a justos, porque además no hay ninguno, pero hay algunos que creen que sí lo son, pero yo no puedo hacer nada por ellos entonces, porque no se arrepienten. Así que he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y hermanos, el arrepentimiento no se trata de una vida mejor, o de una vida feliz, o de una vida con riquezas, al estilo del mundo. El arrepentimiento se trata solo de ir al cielo. Es un arrepentimiento profundo. En Lucas 13, donde Jesús se refiere a un par de incidentes en Jerusalén donde murieron personas, dice el versículo 3, porque le preguntaron qué va a pasar con eso, que se murieron en esos accidentes. Jesús les dijo, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y lo repitió en el versículo 5, os digo otra vez no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículos 3 y 5 de Lucas 13. Ese es el mensaje. Esto presupone que si creen en Jesucristo y no se apartan del pecado para servir a Dios, entonces no están haciendo lo que Dios quiere. Como dijo Pablo, no se apartan de los ídolos para servir a Dios mismo verdaderamente, porque no tienen fe en Dios, porque no claman a Dios por perdón y salvación, porque no tienen un corazón arrepentido. Si leemos el capítulo 24 de Lucas, en el último capítulo, encontramos la gran comisión en el versículo 46 y 47 de Lucas 24. Dice Jesús,
Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es la misma que está en Mateo 28, pero aquí dice predicar, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Esa es la gran comisión, predicar el arrepentimiento para el perdón. El tema central de toda la evangelización bíblica es el arrepentimiento. Inherente a ello es el alejamiento del pecado contra Dios. Supone que uno se vuelve hacia Dios y en muchos casos presupone fe en Dios, de modo que la sola palabra arrepentimiento basta para presentar la fe salvadora, así como el alejamiento del pecado. Y me gusta mucho cómo en algunos países de Europa del Este, o sea, la Europa que era antes socialista, que estaba más allá y donde yo el Evangelio. Nosotros aquí en México decimos, conocí a Cristo, conocí a Dios y ahora estoy salvo. Y Cristo me llamó, ¿verdad? Y Cristo, yo me convertí, ¿no? Decimos, yo acepté a Cristo. Es lo que normalmente decimos. En esos países, lo que dicen es, yo me arrepentí y creí en Cristo. Yo me arrepentí. Y me gusta eso, hermanos, porque esto es lo que predicamos. No predicamos una vida mejor, no predicamos una vida más feliz, no predicamos un mejor matrimonio, no predicamos nada de eso porque no hay garantía de que la vida esté libre de problemas. Pero todo eso adquiere una cara diferente cuando sabemos que todo esto es temporal y que el cielo nos espera. Porque el mensaje que tenemos es un mensaje de pecado, muerte, juicio e infierno. Y es lo que le espera a todo ser humano en el planeta, a menos que se arrepienta y sea perdonado. Ya vimos los profetas del Antiguo Testamento, ya vimos a Juan el Bautista, ya vimos a Jesús, pero también veremos que ahora también esto lo predicaron los apóstoles. Hechos 2:38 dice Pedro, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el nombre del Espíritu de la salvación. Hechos 2:38. Así que si necesitan creer en el Señor Jesucristo, si depositan su confianza en Él y demuestran esa confianza en Él mediante la señal externa del bautismo, todo eso está bien, es porque tienen que arrepentirse. Si pueden hacer todo eso, pero si no se arrepienten, Él no trae perdón de pecados. Ese es el mensaje. Y vean el capítulo 2 de Pedro. También en Hechos 3, 18 y 19, Pedro sigue predicando en otro mensaje y dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia a la presencia del Señor, tiempos del fin. Hechos 5, 30 y 31, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios le ha exaltado por su diestra por príncipe salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios, mediante la cruz, nos da la posibilidad de arrepentirnos. El Evangelio, hermanos, siempre es perdón y arrepentimiento. Hechos 8, 21 y 22, Simón el mago, ¿se acuerdan? Le dice Pedro, arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hechos 26, 20, el rey Agripa, haz obras dignas de arrepentimiento, lo que está diciendo Pablo. Hechos 17, 30 y 31, también Pablo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El arrepentimiento es un elemento esencial, es un evangelio, es un elemento del evangelio. Obviamente la muerte y la resurrección de Cristo, donde Él se convierte en juez, pero si no te arrepientes, Él va a emitir juicio en tu contra. Así pues, los profetas del Antiguo Testamento predicaron el arrepentimiento. Juan lo predicó, Jesús lo predicó, los apóstoles lo predicaron. Dios manda en todas partes que todos los hombres se arrepientan y nos ha encomendado la gran comisión de predicar el arrepentimiento a todas las naciones. Y eso nos hace volver a Lucas 15. Y no debería de sorprendernos que la salvación se describe como alguien que se arrepiente. Juan dice, den frutos de arrepentimiento. Se manifestará en aspectos sencillos de la vida. Porque tiene que haber evidencia de ello, no es algo momentáneo. Tiene que haber evidencia de arrepentimiento. Si se han arrepentido de verdad, hermanos, son personas transformadas y su vida cambió por completo. Pero también cambia la actitud hacia el pecado. Y quiero mostrarlo pidiéndoles que abran sus Biblias en 2 Corintios 7:9, donde Pablo confronta a los corintios por un pecado muy grave. Y le respondió por escrito al enterarse que se habían arrepentido y que su arrepentimiento era real. Y eso nos da una gran perspectiva sobre el arrepentimiento. Dice 2 Corintios 7:9, dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido conquistados, sino porque fuisteis conquistados para arrepentimiento, porque habéis sido conquistados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte. ¿Qué quiere decir eso? Mucha gente peca, como decían los borrachitos, que luego andan llorando ahí todos borrachos porque están borrachos y no pueden quitarse el vicio, no pueden salir de ese pecado. Y aquellos que tienen un pecado de cualquiera que sea y no pueden quitarse la vista, y el pecado les entristece, les constriñe, les amarra, les esclaviza y viven una vida derrotada, pero ahí están, no salen, no se han arrepentido. Pero aquí Pablo nos dice, fuisteis contristados para arrepentimiento. Hay que sí, entristecernos por el pecado, pero esa tristeza tiene que provocar arrepentimiento en nosotros. Esa palabra es metanoia, cambiar por completo la forma de pensar sobre eso. No hay una actitud defensiva, no hay victimización, nada de eso, no debe haber resentimiento, no hay decepción por dejar el pecado. Entristécete por tu pecado hasta el punto de hacer un cambio real, de hacer una transformación genuina. Por eso dice el versículo 9, fuisteis contristados según Dios para arrepentimiento. Esa es la clave, esa es la manera coherente con lo que podemos honrar y agradar a Dios. Eso es lo que enciende la fiesta en el cielo. El cristiano arrepentido que pide perdón y que se acerca a Dios y le dice, perdóname, contra ti he pecado, borra mis rebeliones, lávame de mi maldad y lávame continuamente, no quiero ser esclavo de esto que está pasando. Dios no aprueba el dolor que sentimos. Muchas veces dicen, estoy arrepentido. No estás arrepentido, porque sigues haciendo lo mismo. ¿Sabes qué estás pasando? Tienes remordimiento. La palabra remordimiento es vaciada porque es remorderse. Muérdanse un rato hasta que les duela. Ya. Ahora vuélvanse a morder. Les vas a morder más. Ese es el remordimiento. Y así están muchos cristianos, remordiéndose y remordiéndose y remordiéndose. Y están tristes y están viviendo
una vida sin esperanza, son víctimas y están resentidos y están decepcionados porque no quieren dejar de remorderse. ¿Saben ustedes que eso fue la causa de la muerte de Judas? El remordimiento que sintió al entregar a Jesús por 30 monedas. No se arrepintió, se remordió. Y por eso fue y se mató. Y así acaban muchos, hermanos. Tristemente, así acaban muchos. El dolor, según la voluntad de Dios, que produce el arrepentimiento permanente, conduce a la salvación. Es un arrepentimiento que salva. Muchos tienen un dolor, un remordimiento humano, autocompasión, decepción, entristecimiento, pero no hay arrepentimiento. El tipo de arrepentimiento que produce la salvación, el arrepentimiento que salva, es el que cambia de actitud, es el que limpia el camino. El resultado de ese arrepentimiento, sí hay un verdadero dolor, pero es un dolor permanente al pecar. No es un dolor del mundo que produce muerte. Como les digo, las personas en el mundo pueden sentirse tan tristes y apenadas por cosas que pasan en su vida, por cosas que hacen con su vida, que les produce muerte. Hay gente que pierde sus bienes, ¿verdad? Y se puede dar un tiro. Hay gente que se muere de tristeza. Hay gente que está triste, sumida en la desesperación de su pecado y que está desilusionada con la vida, que se la llegan a quitar directa o indirectamente. Algunos se disparan y se tiran o se tiran del barranco, pero otros se entregan al vicio, alcohol o drogas, hasta que se mueren. Porque están siendo víctimas de un pecado, están teniendo todo el remordimiento que produce el pecado, pero no se arrepienten. Pedro no se refiere a nada de eso cuando llama al verdadero arrepentimiento. Y Pablo tampoco, y tampoco Juan el Bautista, porque están hablando del tipo de arrepentimiento diferente. Fíjense lo que dice el versículo 11. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido conquistados en Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Esto suena, lo que le está diciendo Pablo a los corintios, que actuaron correctamente, que se arrepintieron correctamente. Fue un arrepentimiento activo. Suena como el Salmo 32 o como el Salmo 51. Es un clamor del corazón ansioso y ferviente. Lávame más y más de mi maldad. Renueva un espíritu dentro de mí. Devuélveme el gozo de mi salvación. Ese es el clamor que hay en un cristiano. Y es Dios quien concede este arrepentimiento. Hechos 11:18 leímos, dice, Dios concedió el arrepentimiento a los gentiles. Según el Timoteo 2:25, Dios concede el arrepentimiento para creer en la verdad. Así que, aparte de todo eso, Dios es quien prepara también nuestros corazones. Es el Espíritu Santo que está hablando a todos los que están afuera para que escuchen la palabra de Dios. Pero a ninguno forza, a ninguno le tuerce el brazo, a ninguno soborna. Es por voluntad. Cuando vienes con un verdadero arrepentimiento, hay un nuevo deseo de honrar a Dios con santo temor y reverencia. Y eso es lo que, por ejemplo, impulsó a Zaqueo. ¿Se acuerdan de la historia de Zaqueo, pequeñito, de que se fue al lado? ¿Qué hizo? Hoy ha entrado la salvación a mi casa, por tanto, si alguien le dio $1 peso, lo voy a pagar 4. Infórmense, por favor, porque les debo a todos. Y pagó.
con gozo. Eso impulsó a Zaqueo para enderezar su camino. Ezequiel 20:43 dice: y ahí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Esa es la actitud del cristiano. O sea, yo no quiero acordarme, pero sí me acuerdo de todo lo malo que hice. Pero gracias a Dios está allá afuera, está atrás. El Señor ya me perdonó y ya no me contamino con él. Ya lo enterré, ya lo aplané, ya lo enderecé, ya lo quité. Eso es lo que tengo que hacer. Pablo les dice: me alegra mucho que hayáis tenido ese tipo de arrepentimiento, cubriendo los lugares bajos, derribando los lugares altos, enderezando los torcidos y quitando todos los obstáculos. Quisiera terminar en Lucas 15, en donde no se da ninguna descripción de arrepentimiento en las dos primeras historias, en donde es solo una línea que dice que un pecador se arrepiente y hay gozo en el cielo. Pero como les leí antes, hay una descripción del arrepentimiento en la tercera historia, en el versículo 18 del hijo pródigo. Dice: diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tuyo. Esa es la actitud. Esa es la descripción que Jesús da del arrepentimiento. Sabemos que es una parábola, no hay un padre real. Es una historia que Jesús inventó. No hay un hijo real. Pero Jesús da esas palabras para que entendamos lo que es el arrepentimiento. Entonces, si le preguntas a Jesús, ¿qué es el arrepentimiento? Jesús te va a decir: es cuando vas a Dios y le dices que has desperdiciado tu vida en maldad y miseria, y has desperdiciado la oportunidad que te está dando. Padre, he pecado contra el cielo. Lo has visto todo y sabes que no soy digno de ser tu hijo. Hazme, aunque sea un cielo. Esa es la descripción que Jesús da de un corazón arrepentido, de un corazón humilde, de un corazón quebrantado, contrito, abrumado por la indignidad, de un corazón que está harto del pasado y de una vida desperdiciada, y está suplicando solo misericordia y perdón, habiendo confesado sus pecados contra Dios. El arrepentimiento, hermanos, es esa obra de Dios producida por la regeneración, en la que la vida y el carácter del pecador se transforman para que odie el pecado y ame la justicia, para que se odie a sí mismo y ame a Dios, para que odie al mundo y ame al cielo. Ese es el arrepentimiento que trae gozo a Dios y que hace fiesta en el cielo. Amén. Yo quisiera, hermanos, confrontarnos realmente si necesito arrepentirme de esto, si necesito pedirle perdón, si necesito reconocer mi pecado, si necesito allanar algo que esté adentro, mi orgullo tal vez, indiferencia, si necesito rellenar algo que traigo por ahí escondido, un pecado tal vez, algo con lo que no me deja dormir, si necesito enderezar algo que anda chueco en mi vida, si necesito quitar los escombros para no tropezar con ellos, entreguémoselos a Dios, arrepintámonos de Dios, sirvamos a nuestro Dios con gozo, con humildad y disfrutemos de la salvación tan maravillosa. Amén. Bien. Vamos a ver. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres maravilloso, Señor, en nuestras vidas, porque podemos entender, Señor, que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados y mucho menos salvación. Queremos pedirte que examines nuestras vidas, Señor, que nos reveles todo eso que está oculto, todo eso que está profundo,
que podamos enterrarlo. Que nos reveles, Padre, todo eso que está alto, todo eso orgullo, todo eso que nos estorba, Señor, y que no nos deja ver más allá. Que podamos eliminarlo, quitarlo, Señor, de poder. Que podamos quitar cualquier estorbo, cualquier cosa que hay en el camino. Que podamos, Señor, seguir adelante, Señor, arrepintiéndonos y sobre todo en la dirección correcta. Que no nos desviemos. Que nuestro camino esté derecho, Señor, que esté nuestro corazón preparado para hacer tu voluntad y para recibir siempre, Señor, tu perdón, tu justicia y tu salvación. En el nombre de Dios amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.